Un pequeño libro sobre la sombra humana, de Robert Bly. Capítulo 1. Problemas en el arca. Tenemos que notar que cuando la luz del sol toca el cuerpo se pone brillante, pero echa una sombra, que es oscura. Cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra. Cada uno de nosotros tiene alguna parte de nuestra personalidad que nos es oculta. Los padres y los maestros en general nos instan a desarrollar el lado luminoso de la personalidad, a estudiar materias bien iluminadas como las matemáticas y la geometría, y a tener éxito. El lado oscuro entonces se queda sin alimento. ¿Qué hacemos entonces? Enviamos a un cuervo. La paloma vuelve. No encontró un lugar de descanso. Voló toda la noche sobre los mares agitados. Bajo los aleros oscuros, la paloma ensalzará la cama del tigre. Dale paz a la paloma. La golondrina de cola dividida deja el alféizar al amanecer. Al atardecer las golondrinas azules regresarán. Al tercer día el cuervo volará. El cuervo, el cuervo, el cuervo de color araña. El cuervo encontrará nuevo barro para caminar. El poema se refiere a la historia de Noé, aunque yo tomé las imágenes de una versión anterior compuesta por los babilonios, en la que participaron 3 pájaros. El poema salió 1 o 2 años después de la universidad, y parece decir que si alguna ayuda iba a llegar para sacarme de mi miseria, iba a venir del lado oscuro de mi personalidad. Recuerdo esto como una de las primeras cosas que entendí claramente por mí mismo. Sentí que era verdad también en política, es decir, lo que necesitábamos para ayudarnos en la nación no era alguien como Adlai Stevenson, que era demasiado como una golondrina, o Bertrand Russell, que tenía demasiada luz en su personalidad. Incluso Eugene McCarthy más tarde, quien tenía un poco más del lado oscuro, me pareció una golondrina incapaz de encontrar barro. Los pájaros se han convertido en un problema para los Estados Unidos. Todo lo que elegimos para la presidencia son palomas o golondrinas, o cuervos blancos como Nixon. Una tarde de invierno, varios años después, mientras veía caer la nieve sobre un prado, sentí que la oscuridad volvía a invadirme. El prado estaba cubierto de nieve hasta la mitad. Era el tipo de nevada que empieza a mediados de la tarde. Y ahora las pequeñas casas del prado se estaban oscureciendo. Si extendía mis manos hacia abajo, cerca de la tierra, podría coger puñados de oscuridad. Siempre había estado ahí, pero nunca nos habíamos dado cuenta. A medida que la nieve se intensificaba, los tallos de maíz se alejaban cada vez más y el granero se acercaba a la casa. El granero se movía solo en la tormenta que se avecinaba. El granero estaba lleno de maíz y ahora se estaba acercando a nosotros, como un barco que se nos echara encima en medio de una tormenta. Todos los marineros a bordo llevaban muchos años ciegos. A veces la primera nieve cae cuando el césped todavía está verde, y si el césped es largo, lo dobla sobre sí mismo, formando pequeñas casas debajo. El granero de nuestra granja ese año estaba vacío de animales, pero lleno de maíz, sellado en un programa del gobierno, y aunque el maíz pertenecía a mi padre, era una especie de tesoro. La imagen de puñados de oscuridad, por sí sola, no hace de este un poema de sombra. El poema se acerca a la sombra al final, cuando el escritor obtiene más oscuridad de la que esperaba. La cultura china antigua hace énfasis en el símbolo yin-yang, el cual nos muestra la parte blanca de la personalidad y la parte negra de la personalidad unidas dentro de un círculo. Escribí este poema un día de primavera. Oh, en una mañana temprana pienso que viviré para siempre. Estoy envuelto en mi alegre carne, tal como la hierba está envuelta en sus nubes de verde, levantándome de una cama en la que soñé, de largos paseos pasados castillos y carbones calientes. El sol se alegra en mis rodillas. He sufrido y sobrevivido la noche.
Me bañé en agua oscura como cualquier hoja de hierba. Las fuertes hojas del arce de caja, cayendo en el viento, nos llaman a desaparecer, en las salvajes del universo, donde nos sentamos al pie de una planta, y viviremos para siempre como el polvo. Uno podría especular que debido a que los poetas chinos antiguos, budistas y no budistas, trataron de reconciliar el lado oscuro y el lado luminoso, preservaron más sentimientos por las plantas y los animales de lo que nosotros hemos preservado. Las plantas están dormidas y por lo tanto viven siempre en el lado oscuro, aunque sus hojas buscan la luz. Así que podríamos decir que cada maleza en nuestro patio trasero une lo oscuro y lo luminoso como lo hace la rosa de la ventana de Chartres, y sentarse junto a ellas es mucho más barato que volar hasta Francia. El hombre ocupado habla: no me daré a la madre de la soledad, ni a la madre del amor, ni a la madre de la conversación, ni a la madre del arte, ni a la madre de las lágrimas, ni a la madre del océano, no a la madre del dolor, ni a la madre de la cara abatida, ni a la madre del sufrimiento de la muerte, no a la madre de la noche llena de grillos, ni a la madre de los campos abiertos, ni a la madre de Cristo. Pero me daré al Padre de la justicia, al Padre de la alegría, que también es el Padre de las rocas, que también es el Padre de los gestos perfectos. Desde el banco Chase Nacional ha venido un brazo de llamas y me siento atraído al desierto, a los lugares áridos, al paisaje de los ceros, y me daré al Padre de la justicia, a las piedras de la alegría, al acero del dinero, al Padre de las rocas. Nuestra cultura nos enseña desde la infancia a dividir y polarizar lo oscuro y lo claro, lo que aquí llamo madre y padre. Así que algunas personas admiran el lado derecho de la personalidad, bien iluminado, y ese grupo se puede asociar con el padre, si así lo quiere. Y algunas personas admiran el lado izquierdo, mal iluminado, y ese grupo se puede asociar con la madre, si así lo quiere, y míticamente con la gran madre. La mayoría de los artistas, poetas y músicos pertenecen al segundo grupo, y aman la intuición, la música, lo femenino, los búhos y el océano. El grupo de pensamiento correcto ama la acción, el comercio y el imperio. Ve cómo mi mente está dividida, de modo que mi descripción del mundo alienta a la polarización. Anhelaba un poema en el cual esta división fuera clara. El hablante en mi poema tendría que ser un padre de personalidad extraordinariamente consciente, supongo, pero el poema nos recuerda que hay personas que toman la decisión de alejarse de la oscuridad. Voy a leer un poema sobre las primeras aldeas de los peregrinos en Massachusetts. Es un pueblo peregrino, cae una fuerte lluvia. Las cabezas de pescado yacen sonrientes en los rincones de las casas. Adentro, palabras como Sansón cuelgan de las vigas. Afuera las gallinas cacarean en las cabañas de madera. Sin embargo, las gallinas caminan sobre tierra calvinista. Las mujeres se mueven a través de la oscura cocina. Sus pesadas faldas las abruman como hombres que se ahogan. Arriba las camas son como nubes tormentosas en el suelo desnudo, dejando siempre las cubiertas húmedas por la madera rugosa. Y los huevos, extraños, blancos, huevos perfectos. Huevos que ni siquiera la lluvia podría mover, blancos, indoloros, con colas incluso en las pesadillas. Y el indio, húmedo, musgoso, pidiendo una cama. El Mat Poiset está de acuerdo con la madera podrida. Ha hecho una conspiración con la salamandra. Ha hecho tratados con las frías cabezas de los peces. El indio sigue viviendo en los troncos empapados por la lluvia. Este es nuestro enemigo. Este es el marginado, el que debemos proteger en nuestra nación, el que con su cabello oscuro nos oculta del sol. Creo que se podría decir que la mayoría de los puritanos no distinguían la oscuridad de Satanás. Tenían miedo a los indios morenos, probablemente sospechaban de los pavos negros, y caminaban incómodos en los bosques de pino oscuros de Massachusetts. A las mujeres les aconsejaban medias, capuchas, obediencia y silencio. El odio hacia el lado yin del círculo comienza como un pequeño hilo en la primera tela americana.
El odio hacia Jin al comienzo le dio a Nueva Inglaterra una energía feroz, pero 300 años después el mismo odio agota a las personas y conduce a algún tipo de muerte espiritual. Sentado en la sala de espera de su dentista, parece que su vida ha llegado a su fin. Un día, cuando tiene 45 años, el patio de batalla desaparece de la vista y ya no puede hablar. Se sienta en una silla debajo de grandes árboles. Su esposa recoge leña en el bosque. Algunos hombres americanos entran en un espacio mítico y mágico después de los 45 años. En contraste, los hombres de muchas culturas primitivas siguen siendo espiritualmente vivos hasta los 70 u 80 años, como lo hacen muchos sacerdotes budistas, pero con nosotros algunos silencios toman el control. Ese espacio muerto dentro de los hombres americanos mayores está conectado de alguna manera a la forma en que los hombres mayores persiguieron la guerra de Vietnam y la forma en que la persiguieron, que fue una forma muerta y sin vida. Un ejemplo perfecto de esa sensación de adormecimiento y muerte fue la cuenta de los cuerpos. Volvamos a contar los cuerpos. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, el tamaño de los cráneos, podríamos llenar una llanura entera con cráneos blancos bajo la luz de la luna. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, tal vez podríamos obtener un año entero de matanzas en un escritorio. Si solo pudiéramos hacer que los cuerpos fueran más pequeños, podríamos ajustar un cuerpo en un anillo de dedo como un recuerdo para siempre. Si el drama americano comienza con los puritanos matando pavos, entonces el bombardeo de Camboya por parte de Kissinger y Nixon tiene lugar en el tercer acto. Los surasiáticos, que representan una civilización más reconciliada con la oscuridad y la humedad que la nuestra, se fusionaron con fantasmas de Cherokees o Crows, muy abajo en nuestra psique. Durante la guerra de Vietnam escuchábamos diariamente una cuenta brutal de cuerpos y sentí y sigo sintiendo que la calidad onírica de la guerra representaba una repetición de algunos de los primeros asesinatos. Como Sísifo no puede dejar de empujar la piedra hacia arriba en el mundo de los muertos. Oigo voces que elogian a Tshombe y a los portugueses. En Angola, estos son los hombres que despellejaron al Little Crow. Todos somos sus hijos, acechando. En cuartos traseros, vendiendo clavos con manos temblorosas. Desconfiamos de todas las personas en la tierra con cabello negro. Enviamos equipos para derrocar el gobierno de José. Entrenamos a los nativos para que maten a los presidentes con dardos. Tenemos hombres que aflojan los clavos del arca de Noé. Los hombres del Departamento de Estado flotan en las jaleas pesadas cerca del fondo, como cangrejos exhaustos, como calamares confundidos, enviando haces de luz negra al mar abierto. Cada uno lucha contra su sentimiento fraternal por los grandes terratenientes. Tenemos rayos violetas que iluminan las junglas por la noche, mostrándonos las poblaciones amistosas. Estamos enseñando a los niños de ritual, los niños de la selva, para superar su anhelo de vida, y enviamos chispas de luz negra que se ajustan a los agujeros en los ojos de los generales. Debajo de todo el cemento del Pentágono hay una gota de sangre india preservada en la nieve, preservado de un rastro de sangre que una vez llevó desde el cuartel sobre la nieve, el camino ahora perdido. El líder Sioux Little Crow, mencionado en la segunda línea, lideró una breve rebelión en Minnesota durante la guerra civil que fue sofocada. Algunos años después, un granjero blanco le disparó a Little Crow cuando lo vio un día recogiendo moras. Cuando llevó el cuerpo de Little Crow a la ciudad, un antiguo soldado lo reconoció por las bandas de piel de zorrino en sus muñecas. Los granjeros decapitaron a Little Crow y luego lo desollaron. Y la Sociedad Histórica de Minnesota lo tuvo un tiempo, y el detalle es curiosamente similar al corte de orejas que se practicó en Vietnam. Así, una decisión tomada en privado, como parte de la vida interior de uno, para luchar contra el lado oscuro de uno mismo, y esta lucha especialmente la recomendaron los protestantes. Puede hacer que lo consciente y lo inconsciente ocupen posiciones adversas.
y las posiciones adversas pueden extenderse rápidamente a la política exterior e influir en las decisiones. El cuervo no llega. Dividimos a los animales en el arca en buenos y malos, pero el cuervo no llega. Hacemos que todos los erizos machos y las perezosas se sienten en el lado derecho de la sala, y las erizas hembras y las perezosas en el lado izquierdo de la sala, pero el cuervo no llega. Las dos mitades de yin y yang no se unen. Prohibimos que los garzones bailen y forzamos a los ratones en sus alojamientos apretados a que traigan a todos los infantes de ratón a término, pero el cuervo todavía no llega. ¿Qué hacemos entonces para alentar a que el cuervo llegue? Ese es el tema de este pequeño libro. La división, insistida aquí de oscuro y claro, es muy clara, pero así es como empezaremos. Capítulo 2. La gran bolsa que venimos arrastrando. Es una tradición gnóstica que no inventamos cosas, solo recordamos. Los europeos que mejor recuerdan el lado oscuro son Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad y Carl Jung. Invocaré algunas de sus ideas y añadiré unas cuantas reflexiones propias. Hablemos primero de la sombra personal. Cuando teníamos 1 o 2 años, teníamos lo que podríamos visualizar como una personalidad de 360 grados. La energía se irradiaba desde todas las partes de nuestro cuerpo y de todas las partes de nuestra psique. Un niño que corre es un globo vivo de energía. Teníamos una bola de energía, desde luego, pero un día nos dimos cuenta de que a nuestros padres no les gustaban ciertas partes de esa bola. Decían cosas como, no puedes estar quieto, o no es bonito que trates de matar a tu hermano. Detrás de nosotros tenemos una bolsa invisible y la parte de nosotros que a nuestros padres no les gusta, para mantener el amor de nuestros padres la metemos en la bolsa. Cuando vamos a la escuela, nuestra bolsa ya es bastante grande. Luego nuestros maestros tienen su opinión. Los buenos niños no se enfadan por cosas tan pequeñas, así que tomamos nuestro enojo y lo metemos en la bolsa. Cuando mi hermana y yo teníamos 12 años en Madison, Minnesota, éramos conocidos como los buenos chicos Blind. Nuestras bolsas ya eran 1 milla de largo. Luego hacemos mucho llenado de bolsas en la secundaria. Esta vez ya no es la presión de los malos adultos lo que nos afecta, sino las personas de nuestra misma edad. Así que la paranoia del estudiante acerca de los adultos puede ser misplaced. Mentí todo el tiempo en la secundaria para tratar de ser más como los jugadores de baloncesto. Cualquier parte de mí que fuera un poco lenta fue a parar a la bolsa. Mis hijos están pasando por el proceso ahora. Vi a mis hijas, que eran mayores, experimentarlo. Me di cuenta con dismayo de lo mucho que metieron en la bolsa, pero no había nada que su madre o yo pudiéramos hacer al respecto. A menudo mis hijas parecían tomar su decisión sobre la cuestión de la moda y las ideas colectivas de belleza y sufrieron tanto daño por parte de otras chicas como por parte de los hombres. Así que mantengo que una esfera redonda de energía, el veinteañero acaba con un trozo. Imaginemos a un hombre que tiene un trozo delgado izquierdo, el resto está en la bolsa. E imaginemos que él conoce a una mujer, digamos que ambos tienen 24 años. Ella tiene una rebanada delgada y elegante izquierda. Se unen en una ceremonia y esta unión de 2 rebanadas se llama matrimonio. Incluso juntos los dos nos suman una persona. El matrimonio, cuando la bolsa es grande, conlleva soledad durante la luna de miel. Por esa misma razón, por supuesto, todos mentimos sobre ello. ¿Cómo está tu luna de miel? Maravillosa. ¿Y la tuya? Las diferentes culturas llenan la bolsa con diferentes contenidos. En la cultura cristiana la sexualidad suele ir a la bolsa. Con ella va mucha espontaneidad. Mary Louise von Franz nos advierte, por otro lado, que no sentimentalicemos las culturas primitivas suponiendo que no tienen bolsa en absoluto. Ella dice que tienen una bolsa diferente, a veces incluso más grande. Pueden poner la individualidad en la bolsa o la inventiva, lo que los antropólogos conocen como participación mística o un misterioso espíritu comunitario. Suena bonito, pero puede significar que los miembros tribales sepan exactamente lo mismo y nadie más sepa nada.
Es posible que las bolsas para todos los seres humanos sean del mismo tamaño. Pasamos nuestra vida hasta los 20 años decidiendo qué partes de nosotros mismos metemos en la bolsa, y pasamos el resto de nuestras vidas tratando de sacarlas otra vez. A veces parece imposible recuperarlas, como si la bolsa estuviera sellada. Supongamos que la bolsa permanece sellada. ¿Qué sucede entonces? Una gran historia del siglo XIX tiene una idea sobre eso. Una noche Robert Louis Stevenson se despertó y le contó a su esposa un sueño que acababa de tener. Ella lo animó a que lo escribiera y lo hizo. Se convirtió en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El lado bueno de la personalidad se vuelve, en nuestra cultura idealista, cada vez mejor. El hombre occidental puede ser un médico liberal, por ejemplo, siempre pensando en el bien de los demás. Moral y éticamente es maravilloso. Pero la sustancia en la bolsa adquiere una personalidad propia, no se puede ignorar. La historia dice que la sustancia encerrada en la bolsa aparece un día en otro lugar de la ciudad. La sustancia en la bolsa se siente enojada, y cuando la ves está formada como un mono, y se mueve como un mono. La historia dice que cuando depositamos una parte de nosotros mismos en la bolsa, ésta regresa, degenera hacia la barbarie. Supongamos que un joven sella una bolsa a los 20 años y luego espera 15 o 20 años antes de abrirla de nuevo. ¿Qué encontrará? Tristemente, la sexualidad, la bestialidad, la impulsividad, la ira. La libertad que depositó en ella han regresado. No solo son primitivos en su estado de ánimo, sino que son hostiles hacia la persona que abre la bolsa. El hombre que abre su bolsa a los 45 o la mujer que abre la suya, con justicia siente miedo. Ella alza la mirada y ve la sombra de un mono que pasa por la pared del callejón. Cualquiera que lo vea se asustaría. Creo que podríamos decir que la mayoría de los hombres en nuestra cultura depositan su lado femenino o la mujer interior en la bolsa. Cuando comienzan, tal vez a los 35 o 40 años, tratando de ponerse en contacto de nuevo con su lado femenino, ella puede estar verdaderamente hostil hacia ellos. El mismo hombre puede experimentar, entre tanto, mucha hostilidad por parte de las mujeres en el mundo exterior. Parece ser que la regla es, lo externo tiene que ser como lo interno. Así es en este planeta. Si una mujer, queriendo ser aprobada por su feminidad, ha depositado su lado masculino, su masculinidad interna en la bolsa, es posible que 20 años después él sea hostil hacia ella. Además, puede ser insensible y brutal en su crítica. Ella está en un aprieto. Encontrar un hombre hostil para vivir con ella le daría a alguien a quien culpar y quitaría la presión, pero eso no ayudaría al problema de la bolsa cerrada. Mientras tanto, es posible que sienta un rechazo doble, por parte del hombre interno y del hombre externo. Hay mucho dolor en todo esto. Cada parte de nuestra personalidad que no amamos se volverá hostil hacia nosotros. Podríamos agregar que también puede alejarse a un lugar lejano y comenzar una revolución contra nosotros. Muchos de los problemas que experimentan los reyes de Shakespeare se ven en esta frase. Hotspur, en Gales, se rebela contra el rey. La poesía de Shakespeare es maravillosamente sensible al peligro de estas revoluciones internas. Siempre el rey en el centro está en peligro. Cuando visité Bali hace unos años, quedó claro que su antigua cultura hindú trabaja a través de la mitología para traer elementos sombríos a la vista diaria. Los templos representan obras de teatro prácticamente todos los días del Ramayana. Vi algunas representaciones de terror como parte de la vida religiosa, de un día para otro. Casi toda casa balinesa tiene una figura tallada en piedra feroz con dientes agresiva y hostil, de pie junto a ella. Este ser no tiene intención de hacer el bien. Visité a un fabricante de máscaras y noté que su hijo de 9-10 años, sentado afuera de la casa, tallaba una figura hostil y enojada. La persona no pretende actuar con las energías agresivas como lo hacemos en el fútbol o los españoles en la lidia de toros, sino que cada persona pretende llevarlas hacia arriba a través del arte. Ese es el ideal. Los balineses pueden ser violentos y brutales en la guerra, pero en la vida diaria parecen mucho menos violentos que nosotros.
¿Qué puede significar esto? Los sureños de Estados Unidos colocan figuras de pequeños hombres negros serviciales en el césped, fundidas en hierro, y nosotros en el norte hacemos lo mismo con ciervos serenos. Pedimos rosas en el papel tapiz, Renoir por encima del sofá y John Denver en el estéreo. Luego la agresión escapa de la bolsa y ataca a todos. Tenemos que dejar este contraste entre las culturas balinesa y estadounidense ahí y seguir adelante. Quiero hablar sobre la conexión entre las energías sombrías y la máquina de proyección de imágenes en movimiento. Supongamos que hemos miniaturizado ciertas partes de nosotros mismos. Las hemos aplanado y las hemos puesto dentro de una lata, donde hará oscuro. Luego una noche, siempre de noche, las formas reaparecen enormes y no podemos apartar la mirada de ellas. Conducimos por la noche en el campo y vemos a un hombre y una mujer en una pantalla de cine al aire libre enorme. Apagamos el coche y miramos. Ciertas figuras que han sido enrolladas en una lata, doblemente invisibles por estar parcialmente desarrolladas y por estar siempre en la oscuridad, existen durante el día solo como imágenes pálidas en una tira de película gris muy delgada. Cuando se enciende cierta luz en la parte posterior de nuestras cabezas, aparecen fantasmas en una pared delante de nosotros. Encended sus cigarrillos, amenazan a otros con pistolas. Nuestras psiques son entonces máquinas de proyección naturales, imágenes que guardamos en una lata, podemos sacarlas mientras están enrolladas y mostrárselas a otros o proyectarlas sobre otros. La ira de un hombre, enrollada en una lata durante 20 años, puede verla una noche en la cara de su esposa. Una esposa podría ver a un héroe todas las noches en la cara de su esposo, y luego una noche ver a un tirano. Nora, en Casa de Muñecas, vio las dos imágenes en turno. El otro día encontré algunos de mis viejos diarios y saqué uno al azar, el del año 1956. Ese año estaba luchando por escribir un poema que describiera la naturaleza de los hombres de publicidad. Recuerdo eso y también recuerdo que en ese momento la historia de Midas era importante para mi estado de ánimo. Todo lo que Midas tocaba se convertía en oro. Declaré en mi poema que todo lo que toca un hombre de publicidad se convierte en algún tipo de dinero, y por eso los hombres de publicidad tienen almas tan hambrientas. Tenía en mente a los hombres de publicidad que había conocido y me estaba divirtiendo atacándolos desde mi posición oculta. Al leer los viejos pasajes sentí un shock al ver la película que estaba proyectando. Entre el momento en que los escribí ahora, me había dado cuenta de que durante años había sabido cómo comer para evitar ingerir cualquier tipo de nutrición. Cualquier comida que me ofreciera un amigo o una mujer o un niño se convertía en metal en el camino a mi boca. ¿Está clara la imagen? Nadie puede comer o beber metal. Así que Midas era una buena imagen para mí. Pero la película que mostraba mi Midas interior estaba enrollada en el cilindro. Los hombres de publicidad, malvados e insensatos, tienden a aparecer por la noche en una pantalla grande, y yo estaba naturalmente fascinado. 1 o 2 años después, compuso un libro llamado Poemas para la Ascensión, de J. P. Morgan, en el que cada poema que había escrito sobre los negocios alternaba con un anuncio culpable reproducido de revistas o periódicos. Es un libro animado de cierta manera. Nadie lo publicó, pero eso está bien. De todos modos, era principalmente proyección. Les voy a leer un poema que escribí en ese entonces. Se llama Inquietud. Una extraña inquietud flota sobre la nación. Este es el último baile, la salvaje agitación de los mares de Morgan. La división de botín. Un letargo. Se apodera de los diamantes del cuerpo. En la escuela secundaria comienza la explosión. El niño es parcialmente matado. Cuando la pelea termina y la tierra y el mar están destruidos. 2 figuras dentro de nosotros se levantan y se alejan. Pero el chimpancé silba en las costas de la muerte. Trepar y caer, lanzar nueces y piedras. Se divierte junto al árbol, cuyas ramas sostienen los horizontes de frío.
los planetas girando y el sol negro, los gritos de los insectos y los esclavos minúsculos. En las cárceles de la corteza, Child Maine, nos estamos acercando a tus islas. Me puse un poco retórico en ese verso. Estamos regresando ahora a los árboles nevados, y la profundidad de la oscuridad enterrada en la nieve, a través de la cual cabalgaste toda la noche. Con manos rígidas, ahora la oscuridad está cayendo, en la que dormimos y despertamos, una oscuridad en la que los ladrones tiemblan y los locos tienen hambre de nieve, en la que los banqueros sueñan con ser enterrados con piedras negras, y los hombres de negocios caen de rodillas en las mazmorras del sueño. Acerca de hace 5 años comencé a sospechar de este poema. ¿Por qué se menciona específicamente a los banqueros y hombres de negocios? Si tuviera que reformular banquero, ¿qué diría? Alguien que planea muy bien. Yo planeo muy bien. ¿Cómo reformularía? Hombre de negocios. Alguien con una cara rígida. Me miré al espejo entonces. Les leeré cómo va el pasaje ahora, después de haberlo reescrito. Una oscuridad en la que los ladrones tiemblan y los locos tienen hambre de nieve, en la que los buenos planificadores sueñan con ser enterrados por piedras negras, y hombres con caras rígidas como yo caen de rodillas en las mazmorras del sueño. Ahora, cuando voy a una fiesta, me siento diferente de como solía cuando conocía a un hombre de negocios. Le digo a un hombre, ¿a qué te dedicas? Él dice, soy corredor de bolsa. Y lo dice de manera ligeramente apologética. Me digo a mí mismo, mira esto, algo de mí que estaba profundamente dentro de mí, está justo al lado de mí. Tengo una extraña necesidad de abrazarlo. No todos ellos, por supuesto. Pero la proyección es algo maravilloso también. Mary Louise Bonfrance comentó en alguna parte, ¿por qué siempre asumimos que la proyección es mala? Estás proyectando, se convierte entre los junguianos en una acusación. A veces la proyección es útil y lo correcto. Su comentario es muy sabio. Sé que me estaba muriendo de hambre, pero el conocimiento no podía pasar directamente del saco a la mente consciente. Tiene que salir al mundo primero. ¿Qué publicistas malvados son?, me dije a mí mismo. Mary Louise Bonfrance nos recuerda que si no proyectáramos, es posible que nunca nos conectáramos con el mundo en absoluto. A veces las mujeres se quejan de que un hombre a menudo toma su lado femenino ideal y lo proyecta en una mujer. Pero si no lo hiciera, ¿cómo podría salir de la casa de su madre o de su habitación de soltero? La cuestión no es tanto qué proyectamos, sino cuánto tiempo mantenemos las proyecciones ahí fuera. La proyección sin contacto personal es peligrosa. Miles, incluso millones de hombres americanos proyectaron su femineidad interna en Marilyn Monroe. Si 1 millón de hombres lo hacen y lo dejan ahí, es probable que ella muera. Ella murió. Las proyecciones sin contacto personal pueden dañar a la persona que las recibe. Tenemos que decir también que Marilyn Monroe llamó a estas proyecciones como parte de su deseo de poder, y su disturbio debió tener su origen en la victimización en la infancia. Pero el proceso de proyección y recuperación, realizado tan delicadamente en la cultura tribal, cara a cara, se desajusta cuando llega la prensa masiva. En la economía del psiquismo, su muerte era inevitable e incluso correcta. Ningún ser humano puede soportar tantas proyecciones, es decir, tanta inconsciencia y sobrevivir. Por eso es infinitamente importante que cada persona recupere las propias. Pero, ¿por qué cederíamos o meteríamos en la bolsa tanto de nosotros mismos? ¿Por qué lo haríamos tan jóvenes? Y si hemos apartado tantas de nuestras iras, espontaneidades, hambres, entusiasmos, nuestras partes ruidosas y poco atractivas, ¿cómo podemos vivir? ¿Qué nos mantiene juntos? Alice Miller abordó este punto en su libro Prisioneros de la Infancia, que en formato de bolsillo se titula El drama del niño dotado. El drama es este. Llegamos como bebés arrastrando nubes de gloria, llegando desde los rincones más lejanos del universo, trayendo con nosotros apetitos bien conservados de nuestra herencia mamífera, espontaneidades maravillosamente conservadas
de nuestros 150.000 años de vida en los árboles, iras bien conservadas de nuestros 5.000 años de vida tribal, en resumen. Con nuestra radiante visión de 360 grados, y ofrecimos este regalo a nuestros padres. Ellos no lo querían. Querían una niña buena o un niño bueno. Ese es el primer acto del drama. No significa que nuestros padres fueran malvados. Necesitaban algo de nosotros. Mi madre, como inmigrante de segunda generación, necesitaba que mi hermano y yo ayudáramos a la familia a parecer más refinada. Hacemos lo mismo con nuestros hijos. Es parte de la vida en este planeta. Nuestros padres rechazaron quienes éramos antes de poder hablar. Así que el dolor de rechazo probablemente esté almacenado en algún lugar preverbal. Cuando leí su libro, me deprimí durante 3 semanas. ¿Qué podemos hacer con tanto perdido? Podemos construir una personalidad más aceptable para nuestros padres. Alice Miller está de acuerdo en que nos hemos traicionado nosotros mismos, pero dice, no te culpes por eso, no podías haber hecho nada más. Los niños en tiempos antiguos que se oponían a sus padres probablemente eran abandonados para morir. Hicimos como niños lo único sensato en las circunstancias. La actitud adecuada hacia eso, dice ella, es el duelo. Hablemos ahora sobre los diferentes tipos de bolsas. Cuando metemos mucho en nuestra bolsa privada, a menudo como resultado tenemos poca energía. Cuanto más grande sea la bolsa, menos energía. Algunas personas tienen por naturaleza más energía que otras, pero todos tenemos más de la que podemos usar. ¿A dónde se fue? Si metemos nuestra sexualidad en la bolsa cuando somos niños, obviamente perdemos mucha energía con ella. Cuando una mujer mete su masculinidad en la bolsa o la enrolla y la mete en la lata, pierde energía con ella. Así que podemos pensar en nuestra bolsa personal como un contenedor de energía ahora no disponible para nosotros. Si nos identificamos como no creativos, significa que tomamos nuestra creatividad y la metimos en la bolsa. ¿Qué quieres decir con no soy creativo? Deja que los expertos lo hagan. ¿No es eso lo que está diciendo tal persona? Eso es exactamente lo que están diciendo esas personas. El público quiere un poeta, un pistolero contratado, que venga de fuera de la ciudad. Todos en esta audiencia deberían estar escribiendo sus propios poemas. Hemos hablado de nuestra bolsa personal, pero cada pueblo o comunidad también parece tener una bolsa. Viví durante años cerca de una pequeña ciudad rural en Minnesota. Se esperaba que todos en el pueblo tuvieran los mismos objetos en la bolsa. Un pequeño pueblo griego claramente tendría diferentes objetos en la bolsa. Es como si el pueblo, por una decisión psicológica colectiva, pusiera ciertas energías en la bolsa y tratara de evitar que nadie las sacara. Los pueblos interfieren con nuestro proceso privado en este asunto, por lo que es más peligroso vivir en ellos que en la naturaleza. Por otro lado, ciertos odios feroces que uno siente en un pueblo pequeño a veces le ayudan a ver dónde han ido las proyecciones. Y la comunidad junguiana, al igual que el pueblo, tiene su bolsa, y normalmente recomienda que los junguianos mantengan su vulgaridad y amor al dinero en la bolsa, y la comunidad freudiana suele exigir que los freudianos mantengan su vida religiosa en la bolsa. También hay una bolsa nacional, y la nuestra es bastante larga. Rusia y China tienen fallos notables, pero si un ciudadano estadounidense tiene curiosidad por saber qué hay en nuestra bolsa nacional en este momento, puede escuchar atentamente cuando un funcionario del Departamento de Estado critica a Rusia. Como dice Reagan, somos nobles. Otras naciones tienen imperios. Otras naciones toleran liderazgos estancados. Tratan brutalmente a las minorías, lavan el cerebro a sus jóvenes y rompen tratados. Un ruso puede enterarse de su bolsa leyendo un artículo de Pravda sobre los Estados Unidos. Estamos tratando con una red de sombras, un patrón de sombras proyectadas por ambas partes, que se encuentran en algún lugar en el aire. No estoy diciendo nada nuevo con esta metáfora, pero quiero dejar claro la distinción entre la sombra personal, la sombra del pueblo y la sombra nacional.
He utilizado 3 metáforas aquí: la bolsa, la lata de película y la proyección. Dado que la lata o bolsa están encerradas y sus imágenes permanecen en la oscuridad, solo podemos ver el contenido de nuestra propia bolsa arrojándolos inocentes, como decimos, al mundo. Las arañas entonces se convierten en malvadas, las serpientes en astutas, las cabras en sobresexuadas, los hombres se vuelven lineales, las mujeres débiles, los rusos sin principios y los chinos todos se parecen. Sin embargo, es precisamente a través de esta forma costosa, dañina, desperdiciadora y poco precisa de lanzar barro, que finalmente entramos en contacto con el barro que el cuervo encontró en la planta de sus pies. Honrando la sombra. Una entrevista con William Booth. Booth dice: la sombra, por definición, es esa parte de nosotros mismos que está oculta de nosotros. ¿Cómo respondes a una persona que no es consciente de tener una sombra y te pregunta dónde buscarla? Bly responde: hice esa pregunta yo mismo a un analista junguiano experimentado en una charla pública, pasando una pregunta que me hicieron. Le dije: supongamos que hay una mujer de unos 35 años viviendo en una pequeña ciudad en Minnesota que no conoce la psicología. ¿Cómo comenzaría esa mujer el proceso de absorber su sombra? Su respuesta fue la siguiente: a menos que conozca a un maestro que comprenda el concepto de la sombra, no tiene oportunidad. Esa es una respuesta dura, dije. Bueno, agregó, podría haber otra manera. Observó que nuestra psique en la vida cotidiana trata de darnos una pista de dónde se encuentra nuestra sombra, eligiendo a las personas a las que odiar de manera irracional. Supongamos que hay una mujer en la ciudad que le parece demasiado relajada y demasiado sexualmente activa, y se encuentra pensando mucho en esta otra mujer. En ese caso, la psique está sugiriendo que parte de su sombra, al menos, se encuentra en el área sexual. Tiene que notar a quién odia. Ese es el camino de la atención. Supongamos que odia al presidente actual de la PTA, y si le preguntas, dirá que la mujer es falsa, no se puede confiar, es demasiado exitosa, etc. La psique podría estarle diciendo que parte de su sombra se encuentra en el área del poder. Tiene impulsos de poder no utilizados o no reconocidos que ha puesto en una bolsa. De lo contrario, no habría un contacto tan emocionalmente intenso con esa otra persona. Así que, siguiendo el camino de la atención, notamos a dónde va la ira y a quién nos volvemos obsesionados. Nos enredamos con personas que son virtuales desconocidos. Eso es extraño. La metáfora es esta. Si mantenemos el contacto visual con esa persona, podemos dañarlo con nuestro enojo y odio. Si rompemos el contacto visual y miramos rápidamente hacia la derecha, veremos nuestra propia sombra. El odio entonces es muy útil. La vieja tradición dice que si un hombre ama a Dios, puede volverse santo en 20 años, pero si odia a Dios, puede hacer el mismo trabajo en 2 años. Prestar atención a lo que uno gusta o detesta en la literatura también ayuda. Siempre he estado obsesionado con ciertos hombres del siglo XVIII como Pope y Johnson, por ejemplo. Los critico como neoclásicos, odiosos del sentimiento, razonables, seguidores de reglas métricas, enemigos de la espontaneidad, etc. Finalmente dejé de atacarlos y miré hacia abajo a la derecha. Es obvio que llevo años con un lado clásico sin usar y sin reconocer, y tengo que readaptar mi visión de mi propia apertura al sentimiento. Es posible que no sea romántico. Enfrentar esto tuvo 2 efectos. En primer lugar, no pude sostener mi odio hacia Samuel Johnson. De hecho, encuentro su ensayo sobre Milton absolutamente magnífico. Y en segundo lugar, tengo que darme cuenta de que otras personas ven en mí lo mismo que vi en Johnson. ¿Quién dice que están equivocados? Y Booth le pregunta: ¿entonces somos particularmente sensibles a una cualidad en otra persona que hemos estado enterrando en nosotros mismos? Bly dice: sí, la peculiaridad de nuestra sombra radica en lo que estamos enterrando. Por ejemplo,
He anhelado pensar en mí mismo como una persona agradable, es decir, responsable, decente, reflexiva, etc. Este es uno de los mayores esfuerzos que hago. Me han dicho que debo ser una persona agradable. Por lo que sabemos, esto no es algo que les dijeran a los antiguos celtas en la época de Chuchulainn. Se les decía que debían ser personas audaces, valientes. Nunca debían quejarse, incluso en el momento de la muerte debían contar chistes. Esto tendría resultados muy diferentes, así que su sombra probablemente radica en la cobardía y en la melancolía. Nuestra sombra tiende, debido a que nuestros padres nos inculcaron la Defiantness, a radicar en la avaricia o la astucia, en querer fama sin merecerla, en ser un operador. Te criaron para ser agradable. Y Bus dice, claro, todavía es un gran problema. Y Bly le responde, nos topamos con ese problema en los grupos de hombres. La viuda Douglas quería que Huck Finn fuera amable. Y después de que flotó por el río con el hombre negro, la tía Sally quiere adoptarlo y civilizarlo. Huck dice, no puedo soportarlo, ya he estado ahí antes. Déjame darte una respuesta más a la pregunta. ¿Cómo sé que tengo una sombra? Hace poco hacía café para Ruth y para mí. Puse una cucharada y media de café molido en su filtro y lo mismo en el mío. Luego algo dentro de mí se alcanzó y tomó otra media cucharada para el mío. No fui yo, no lo hice, simplemente lo noté suceder. Y Bus dice, una vez escuché a un hombre decir sobre una cierta joven tranquila que no tenía sombra. ¿Es posible que alguien no tenga sombra? Bly dice, ¿has visto alguna vez a alguien caminar al sol y sin embargo faltar la sombra? Y Bus le dice, tendría que ser una persona muy delgada. Bly le dice, terriblemente delgada, tal vez transparente. A lo que Bus le dice, pero la transparencia podría implicar o que una persona es insustancial o que no tiene nada que ocultar. Y Bly le dice, se dice que algunas personas viejas zen han trabajado tanto en su sombra que harán cosas avaras delante de ti y se reirán. Mostrando la avaricia directamente a plena luz del día, de alguna manera la sacan del mundo de la sombra y la llevan al mundo del juego. Se dice que las personas viejas zen dejan de soñar. Es posible que una de las razones por las que todos soñamos tanto es que el soñador quiere recordarnos la cantidad de sombra que no hemos absorbido. Creo que es posible que una persona de 65 o 70 años pueda ser transparente, pero la mujer tenía 20 años. Sí, dice Bus, y Bly le dice, diría que no hay posibilidad. Una mujer así podría incluso decir que no sueña, pero si revisas sus movimientos oculares rápidos, verás que sueña bastante. Bus dice, así que tal persona no es consciente de la sombra, pero está allí. Bly dice, es inconcebible que a los 28 años hayamos vivido todo. Nuestra sombra incluye un paisaje. Alguna de nuestras sombras en el siglo XX obviamente se esconde en el área sexual, por ejemplo, en la avaricia sexual, la brutalidad sexual y la pornografía lo deja claro. Pero creo que también hay un área de cazador y ermitaño de la sombra que contiene varios impulsos primitivos que no tienen nada que ver con la sexualidad. Tal vez un deseo de vivir en el bosque, un deseo de matar animales y manchar su sangre en nuestros rostros, un deseo de alejarnos de toda la vida profana y vivir religiosamente como un aborigen australiano. No hay manera de vivir todo ese material. Luego hay un paisaje abundante donde viven las emociones de odio, miedo, ira y celos. Tenemos una mayor reserva de esas cosas al nacer de lo que podemos vivir. Basta con pensar en los enfados irritables que nos ponemos si un empleado de una línea aérea comete un error. Al menos yo lo hago. Así que he estado pensando en la sombra como de 3 partes. Leí un artículo en Psychology Today y la esencia de él es que en China no se les permite a los niños hablar o expresar sus emociones negativas.
Si un niño expresa enfado, la madre pondrá 2 dedos en su mejilla y dirá: vergüenza. Responderá de manera similar ante la competitividad o la avaricia. Entonces al niño se le enseña la cortesía hacia los padres, la no competitividad hacia los hermanos y hermanas, y si tiene enfado se le enseña a no expresarlo. Jung dijo que cuando la sombra es exitosamente reprimida, la persona que lo hace tiene mucha dificultad para hablar con otras personas sobre sus sentimientos. Las personas que escribieron este artículo informan que en una familia china se habla muy poco de sentimientos. El niño casi nunca habla con sus padres sobre sus sentimientos, nunca con hermanos y hermanas. El niño a veces habla de sentimientos con primos. Afortunadamente hay muchos primos en la familia extendida china. Entonces, la sombra de los chinos parecería tener su asidero en el tercer área, el área del odio, miedo, enfado y celos. En nuestra cultura, como resultado de teorías permisivas de crianza de los niños, algunos profesores de jardín de infancia todavía piensan que es bueno que el niño exprese su enfado sacando la agresividad de su sistema. Esa es la frase que se usa a menudo. Con nosotros, algunos niños se animan a expresar su enfado. Así que esa parte de su sombra se vuelve visible, aparece a plena luz del día. Booth le dice: eso suena como un antídoto al problema de meter cosas en la bolsa. Y Bly le dice: los planificadores lo consideraron como un antídoto. Sin embargo, el plan no ha funcionado muy bien. No estoy seguro de que la expresión del material sexual en los jóvenes haya funcionado muy bien tampoco. El problema es este. Cada vez que un niño de jardín de infancia expresa ira violenta y la actúa, es como si el impulso eléctrico hiciera un camino en el cerebro por el cual la ira pueda ir aún más fácilmente la próxima vez. Pero la ira explosiva a menudo se siente como una derrota por parte del ego. El ego es el encargado de hacer de nosotros un ser social. Si el enfado del niño enfurece a un adulto, el ego del niño puede dañarse por lo que sucede a continuación. Cuando el niño, criado permisivamente, llega a los 40 y 50 años, todavía puede estar actuando la ira de la manera del jardín de infantes, mientras la electricidad fluye por las viejas ranuras del cerebro. La persona no se fortalece, sino que de hecho se humilla con estas explosiones de ira. Booth dice: así que el niño tiene que experimentar la libertad de expresión, pero también tiene que experimentar un fortalecimiento del ego. Bly dice: bueno, es como si hubiera algún tipo de juego siendo jugado aquí entre el ego y la sombra. Cuando los educadores permisivos entran y le dicen a los niños que expresen su ira, es como si le dieran a la parte oscura 15 bolas y a la parte estructural ninguna. La permisividad es un malentendido de la seriedad de este juego. George Leonard, en su libro llamado The End of Sex, se describe a sí mismo como haber estado entusiasmado con la expresión completa de la sexualidad durante los 60. Ahora siente que tal expresión resulta finalmente en alguna humillación del ego, y como resultado el psiquismo pierde parte de su interés en la sexualidad, pierde parte de su eros. La cultura tiene un anhelo por modos primitivos de expresión como un antídoto a la represión. Los grupos de jóvenes nazis enfatizaban un tipo de primitivismo de vuelta a la naturaleza. Obviamente el nazismo implicó una locura estatal, y no todos los movimientos de vuelta a la naturaleza implican locura. La mayoría encarnan la salud. Y sin embargo, podemos entender a través de la experiencia de Kurtz en Corazón de las Tinieblas que el anhelo occidental por lo primitivo es peligroso para el psiquismo. El ego se vuelve incapaz de sostenerse a sí mismo entre los impulsos primitivos y se disuelve en movimientos masivos, desaparece como el azúcar en el agua. Bush dice: me doy cuenta de que la mayoría de las personas que hablan de una sombra personal o una sombra nacional tienen dificultades para mantener el término sombra neutral. Sombra, el lado oscuro del yo, tienen connotaciones y asociaciones negativas con el mal. Bly dice:
Esta tendencia a asociar el lado oscuro con el mal, surgió muy interesantemente en algunas respuestas a la entrevista que Kate Thompson y yo hicimos en New Age hace un par de años sobre el hombre salvaje. ¿Recuerdas que discutimos una escena en las historias de los hermanos Grimm, Iron John, en la que después de sacar a hombres de un estanque encuentran a un hombre completamente cubierto de pelo y yaciente en el fondo? A medida que experimentábamos las respuestas de hombres y mujeres que nos escribieron o nos hablaron, quedó claro que no logramos hacer una distinción importante. La distinción entre el hombre salvaje y el hombre salvaje. Lo vamos a hacer en la próxima entrevista. Nuestro lenguaje incluye en su espectro al hombre sumiso y obediente, en un extremo, y al salvaje, representado por hombres que violan a mujeres, y en el otro extremo no hay lugar en la psique para el hombre salvaje, que no es ni uno ni otro. Algunos hombres tomaron la imagen del hombre salvaje como permiso para ser salvajes, sin hacer ninguna distinción. Cuando el Los Angeles Free Press reimpresionó esta entrevista, un analista de la mujer, de nacimiento alemán, escribió al periódico y dijo algo así: hay algo que tenemos que dejar muy claro, y es que esta persona debajo del agua es un asesino. Pero Iron John, a lo largo de la historia, se comporta de manera gentil, incluso cortés. Ella tomó su comprensión de lo que sucedió en Alemania y lo impuso sobre esta historia en particular. Para decirlo de otra manera, ella no tenía lugar en su mente en el que el concepto del hombre salvaje pudiera vivir. Las paredes entre las habitaciones habían sido derribadas por el hombre salvaje, que ocupó la habitación del hombre salvaje, así como la suya propia. Entonces, podremos distinguir entre el hombre salvaje y el hombre salvaje mirando varios detalles: la posesión del hombre salvaje de espontaneidad, la presencia del lado femenino en él y su encarnación de la sexualidad masculina positiva. Nada de esto implica violencia hacia o dominación de otros. Siento que el hombre debajo del agua se parece más a un sacerdote zen que a un supuesto primitivo que en nuestra visión solo gruñirá. La imagen del hombre salvaje describe un estado del alma que permite que el material sombra regrese lentamente de tal manera que no dañe el ego. Al parecer, lo que estamos escuchando en Iron John es un recordatorio narrativo de antiguos ritos de iniciación en el norte de Europa. Los hombres mayores enseñarían a los hombres más jóvenes cómo lidiar con el material sombra de tal manera que no abrumen el ego y la personalidad. Enseñaban el encuentro más como un tipo de juego que como una pelea. Cuando la sombra se absorbe, el ser humano pierde gran parte de su oscuridad y se vuelve luminoso y juguetón de una nueva manera. La sombra no absorbida puede oscurecer el aire alrededor de un ser humano. Pablo Casals es un ejemplo del primer tipo y Cotton Mather del segundo. Bush dice: estoy confundido por tu uso de la palabra luz en este contexto, diciendo que una persona que absorbe la sombra se vuelve no oscura, sino luminosa y juguetona. A veces has usado la palabra luz de manera negativa. En tu lectura de La sombra de 1971 dijiste que Bertrand Russell tenía demasiada luz en su personalidad. Querías un líder político que fuera un cuervo, no una paloma o una golondrina. A lo que Bly responde: bueno, entonces retiraré el término luz. Mary Louise von Franz dice en algún lugar que un ser humano que ha trabajado con su sombra o ha absorbido su sombra da la sensación de estar condensado. Otras personas le otorgan voluntariamente cierta autoridad en cuestiones morales. Si un profesor ha trabajado con su propia sombra, ella dice que los estudiantes, por muy jóvenes que sean, lo sienten, y el orden en la sala no será difícil, porque los estudiantes saben que el profesor tiene su cuervo con él. Otros profesores, dice ella, que no han trabajado con su sombra, pueden hablar de disciplina todo el día y nunca lograrla. Me gusta la idea de que el trabajo
que una persona hace en su sombra resulta en una condensación, un espesamiento o una densificación de la psique que es inmediatamente evidente y que da lugar a un sentimiento de autoridad natural sin que se demande la autoridad. Bush pregunta: ¿ves esa calidad en alguno de nuestros líderes políticos? Bly dice: Ronald Reagan ciertamente no ha absorbido su sombra. Y dice Bush: mi mente volvió a Lincoln. Creo que tenía una tremenda autoridad moral que iba acompañada de una falta de ilusión sobre sí mismo y sus causas. No era santurrón. Y Bly dice: otra cualidad que surge cuando una persona absorbe su sombra es un cierto tipo de humor. Y Lincoln lo tenía. Alguien le preguntó a Lincoln si le encontraría un buen trabajo gubernamental, y Lincoln dijo: tengo muy poca influencia en esta administración. Cuando una mujer que conoció en un tren le dijo que era uno de los hombres más feos que había visto en toda su vida, no se ofendió. ¿Qué debo hacer al respecto?, le preguntó la mujer. Bueno, dijo ella, podrías quedarte en casa. Y Lincoln contó esta historia sobre sí mismo porque le gustó su respuesta. Bush dice: diste una lectura a finales de los 60 que recuerdo, y entonces parecías estar exultante por las evidencias de la sombra en América, en el pelo largo, la música rock, el nuevo interés por el arte, la aparición de buena poesía como la de Gary Snyder y Galway Kinnell. Dijiste: es un movimiento maravilloso, todos estamos volviendo a la sombra. ¿Cómo te parece ese movimiento ahora? Bly dice: si hubiéramos hecho algún trabajo realmente absorbiendo la sombra, algún cambio, por pequeño que fuera, habría ocurrido en toda la psique, en la dirección de una mayor habilidad para admitir nuestro lado oscuro. Está claro que no ha ocurrido ningún cambio de este tipo. Se dice que dentro de nuestro cuerpo hay un gran vacío, quizás miles de millas de ancho, entre el chakra del poder en el estómago y el chakra del corazón en el pecho. Joseph Campbell describe los dos opuestos como dos cuernos, y si nos enganchamos a cualquiera de ellos, morimos. Baker Roshi comentó que en Zen, el estudiante, trata de imaginar una tercera posibilidad. En la meditación dijo: es posible permitir que entre la ira, de modo que todo el cuerpo arda de ira. La ira no se reprime, todo tu cuerpo es ira. Puede que quieras sentir esa ira durante 3 o 4 horas. Durante este tiempo ni se está expresando ni se está reprimiendo. Luego, cuando termina la meditación, uno tiene la opción de expresar la ira o no. El ego, la personalidad, pueden hacer la elección más tarde, de expresarla o no. Además, expresarla no necesariamente implicaría una escena de sacrificio en la que gritas a alguien y haces surcos en tu cerebro. De hecho, la ira podría expresarse a través de una broma por teléfono que llevaría 20 segundos, pero el oyente no la olvidaría durante 5 años. La personalidad encontraría una forma adecuada de expresar la ira que apoyará la juguetonería, diera honor a la ira y, sin embargo, no contribuyera a la desintegración de su propia psique organizada. Vos dice: como siempre, lo que estás diciendo requiere crecimiento. No estás hablando de volver a la niñez y sacar cosas de la bolsa. Bly dice: una mujer me contó una historia conmovedora sobre volver atrás. Era una mujer de California y había sido invitada a una conferencia de mujeres en el norte de Minnesota. Su primera. En la noche de apertura dijo: todas estábamos nerviosas y no dijimos mucho la primera vez. La segunda vez dijimos más. La tercera, cada una dijo mucho. En la cuarta, apareció mucho dolor y enojo. Las que no tenían los ojos secos estaban cuidando a mujeres llorando en el suelo. En la quinta ronda se soltó aún más y todas fuimos honestas. En el momento pareció una gran victoria, pero, dijo, unos días después me sentía agotada y derrotada y no había cambiado realmente nada. Las mujeres valientemente permitieron que se expresara la rabia
la humillación, la envidia y la ira, pero concluyó que expresar el material de la sombra por sí solo no ayuda. El acto es más salvaje que salvaje. Lo último que quiero decir sobre la sombra es una idea en la que he estado pensando cada vez más, el asunto de honrar el material de la sombra. Si no vivimos nuestro lado animal o nuestro lado sexual, eso significa que no honramos esas partes. Se ha dicho que el mayor daño que ha hecho la Iglesia cristiana es hacer que la gente desconfíe de los instintos. Pero ¿quién nos enseña a desconfiar de nuestra ira? ¿Cómo podemos honrar nuestra ira y aún así no expresarla rutinariamente? Y si tenemos ira y no hacemos ropa adecuada para ella, sino que la hacemos vivir en el armario, o bien la dejamos correr alrededor desnuda, gritando con todos, eso significa que estamos fallando en honrar nuestra ira. Dice Bush, ojalá dijeras más sobre cómo honrar esas emociones negativas, incluyendo la ira. Bueno, dice Bly, hay 3 maneras de honrar que vienen a mi mente. En primer lugar, la ira puede suceder al escuchar a otros hablar. Si alguien te cuenta, por ejemplo, sobre algún abuso que ha sufrido y lo describe con una voz plana, es posible que sientas ira, una especie de ira compasiva. Podrías capturar y honrar esa ira y confiar instintivamente en ella, permitiéndola tomar forma en palabras. Siento cierta ira al escuchar esta historia. En segundo lugar, Mary Louise sugiere que tratemos nuestra ira como una persona y la hablemos. En lugar de actuar como un conductor para nuestra propia ira y enfocarla en otra persona, giramos nuestro rostro y cuerpo hacia la ira en sí y le preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Eso es honrar la ira, al igual que honramos a todos a quienes nos volvemos a enfrentar. Dice Bush, me parece que esto se aplicaría a cualquier cosa en la sombra. Así es, dice Bly. La literatura de la tierra americana tiene muchos miles de años y sus ritmos aún surgen de las serpientes enterradas en hoyo, de los cascos que comieron los yakuts y tiraron a un lado. La literatura de la nación estadounidense solo tiene 200 años. ¿Cuánta oscuridad de debajo de la tierra ha subido a poemas y cuentos en este tiempo? Toda la literatura, tanto la de los pueblos primitivos como la de los modernos, puede considerarse como creaciones del lado oscuro, para permitir que éste ascienda desde la tierra y sea una de nuevo a la conciencia iluminada. Muchas religiones antiguas, especialmente las matriarcales, evidentemente se movían para traer el lado oscuro hacia la personalidad lenta y constantemente. El movimiento comenzó temprano en la vida de la persona, y al menos en los misterios duró de 20 a 30 años. El cristianismo, como han notado muchos observadores, ha actuado históricamente para polarizar la personalidad oscura y la personalidad luminosa. La ética cristiana suele involucrar la supresión del lado oscuro. A medida que las consecuencias de esta supresión se vuelven más graves, siglo tras siglo, alcanzamos finalmente el estado en el que la psique se divide y los dos lados no pueden encontrarse. Tenemos la extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La personalidad dominante en el oeste tiende a ser idealista, compasiva, civilizada, ordenada, como la del Dr. Jekyll, quien es tan atento con sus pacientes. El lado oscuro está deformado, se mueve rápido como un mono. Es más joven que la personalidad mayor, tiene vastas fuentes de energía cerca de él y no tiene moralidad en absoluto. Siente ira por siglos de supresión. ¿Cómo se separaron las dos partes, las dos personas? Evidentemente, pasamos los primeros 20 o 25 años de nuestra vida decidiendo qué debería ser empujado hacia nuestro yo oscuro y los siguientes 40 años tratando de volver a tener contacto con ese material. Las culturas varían mucho en lo que instan a nuestros miembros a exiliar. En general podemos decir que la sombra representa todo lo instintivo en nosotros, todo lo que tiene cola y mucho pelo está en la sombra.
Las personas en culturas seculares y puritanas tienden a empujar el deseo sexual hacia la forma, debajo de nuestros pies, y también el miedo a la muerte. Generalmente van con ellos muchos éxtasis. Los viejos impulsos de las cuevas van allí, anhelos de comer todo el mundo. Si ponemos suficiente allí, la parte que queda en la parte superior de la tierra parece bastante respetable. Conrad es un gran maestro de la literatura de la sombra. El compañero secreto describe la curación de la misma división que Stevenson no pudo curar. Conrad sospecha que a veces la sombra no volverá a unirse a la conciencia, a menos que la persona tenga una tarea seria, que acepte, como el mando de un barco, el corazón de la oscuridad describe un fracaso en el mismo esfuerzo. Conrad notó que el europeo resolvía su problema de sombra con menos frecuencia después de la invasión de África. El europeo ahora tiene un interés financiero en la supresión de la sombra. La historia de Kurtz sugiere que para un hombre blanco recuperar su sombra al mismo tiempo que explota a los negros es una tarea más allá del poder del ser humano. Esta especulación tiene reverberaciones también en la ficción estadounidense, tanto del norte como del sur. Mark Twain hace un punto similar en Huckleberry Finn, de manera brillante y alegre. A veces, en Estados Unidos, el hombre decente está oculto en la sombra, junto con muchas otras cosas, y como Huckleberry Finn se da cuenta, el hombre decente volverá a unirse a ti solo si te niegas a vender a Jim. La mayoría de nuestra literatura describe los esfuerzos que hace la sombra para elevarse y los esfuerzos que fracasan. Ahab fracasa. No está claro por qué. Tiene una fuerte conexión con la vieja ética, a través de la retórica de los profetas hebreos. La sombra de Dimmesdale fracasa. Al parecer, su miedo a las mujeres bloquea su propia sombra para que se eleve. Prefiero utilizar el término sombra en lugar de mal al hablar de literatura, porque mal coloca permanentemente la energía allí afuera, como parte de algún ser poderoso que no somos nosotros mismos. Sombra es torpe, pero deja claro que estas energías están dentro de nosotros. Alexandra David Neal cuenta una historia inquietante. Cuando estudiaba con algunos maestros tibetanos a principios de este siglo, le sugirieron que tratara de tener una experiencia más clara de su energía de vida o líbido. Le sugirieron que la pusiera fuera de sí misma, donde pudiera verla más claramente, y no en objetos, sino en una forma de pensamiento, una figura que ella misma visualizaría y que no existiría fuera de su cabeza. Decidió no elegir una visualización típica tibetana, alguna figura energética bailando con collares de calaveras y llamadas saliendo del pelo de su pecho, argumentando que ella misma podría considerarlo simplemente una transferencia del inconsciente tibetano. En su lugar, decidió visualizar a un monje inglés de la Edad Media. Después de unas semanas de visualización, que hacía, entre otras tareas, un día mientras caminaba fuera del monasterio en el camino, vio a un monje inglés vestido de gris que se acercaba y pasaba por ella. Después de varios encuentros así, comenzó a saludarla cuando se veían y podía ver sus ojos. Desaparecería si ella pensaba de él. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba siendo más atrevido. Parecía estar tomando energía de ella sin su voluntad y estar adquiriendo vida propia. Entonces se asustó. Finalmente fue a ver a su maestro tibetano, quien le enseñó cómo realizar un ritual bastante largo para deshacerse del monje. Un hombre o una mujer que habla del mal en Moby Dick es el tipo de persona que creería que ese monje es real. El grupo de poetas estadounidenses nacidos entre 1875 y 1890, a saber Wallace Stevens, Frost, Eliot, Williams, Marianne Moore, Pound y Jeffers, son todos poetas de sombras. No solo son poetas de sombra, sino que hicieron mucho trabajo de sombra. La mayoría del trabajo de sombra apareció en forma de novela en el siglo pasado. En este siglo ha tendido a aparecer en poesía.
A Wallace Stevens suele no considerársele como un escritor de sombras, así que podemos tomarlo a él y su obra tendrá que representar a las de los demás de ese maravilloso grupo. Es interesante comparar el trasfondo de Wallace Stevens con el de Kenneth Rex Roth, tal y como aparece en la autobiografía de Rex Roth. Los Rex Roth tienden a vivir su sombra. La familia de Stevens, alemanes, estadounidenses de clase media alta, parecen ser exitosos reprimidores de la parte oscura. Como la sombra regresa en un hombre complicado como Wallace Stevens, no lo sé. No entiendo muy bien el regreso de la sombra, y todo lo que digo aquí es especulación, pero parece que las energías de la sombra necesitan canales especiales para volver. Los agudos dolores de Elliot, que primero aparecieron en su matrimonio y luego fueron seguidos por la locura de su esposa, están relacionados con el surgimiento de mucha energía de la sombra en él, pero nada de esa angustia violenta aparece en Stevens. En Stevens el material de sombra surge con perfecta serenidad, asociado al despertar de los sentidos, especialmente del oído y el olfato. Nuestros sentidos forman un puente natural hacia nuestro pasado animal y por lo tanto hacia la sombra. Los sentidos del olfato, matices de luz y oscuridad, la conciencia del color y el sonido, tan vivos en el hombre primitivo, para quien pueden significar vida o muerte, todavía están vivos en nosotros, pero entumecidos. Están entumecidos por la seguridad y por los años en las aulas escolares. Al parecer, Wallace Stevens, cuando trabajaba en seguros al principio, trataba de terminar el día en algún pueblo de Nueva Inglaterra que tuviera un museo. Luego pasaría un par de horas mirando cuadros. Esta es una forma práctica de despertar los sentidos, al igual que caminar. Ambos despertamos más sentidos que la lectura. Entre 20 montañas nevadas, lo único que se movía era el ojo del mirlo. Se dice que los ojos, en el oeste, reciben una cantidad desproporcionada de energía psíquica. Todos los demás sentidos se han debilitado en la medida en que la lectura ha puesto el énfasis en la vista. Se ha destruido la antigua armonía entre los 5 sentidos. Stevens presta atención al oído. No sé cuál prefiero, la belleza de las inflexiones o la belleza de las insinuaciones. ¿El mirlo silbando o justo después? Era de tarde toda la tarde, nevaba, e iba a nevar. El mirlo se sentó en las ramas del cedro. El último poema tiene un sentido maravilloso y alerta para los cambios de luz, la oscuridad que se profundiza, sentida con el cuerpo, justo antes de que empiece a nevar. Presta más atención que la mayoría de los hombres a unir los sentidos del color y del olfato. La noche es del color del brazo de una mujer. La noche, la femenina, oscura, fragante y flexible, se oculta a sí misma. Un charco brilla, como un brazalete sacudido en una danza. Trabaja para unir los ojos al sentido del tacto. La luz es como una araña, las telas de tus ojos están sujetas a la carne y huesos de ti, como a las vigas o a la hierba. Hay hebras de tus ojos, en la superficie del agua y en los bordes de la nieve. Él trabaja para darse cuenta del tiempo y su mezcla con las emociones, pasiones de la lluvia o humor de la nieve que cae, pesar en la soledad o euforia cuando el bosque florece, emociones fuertes, en carreteras mojadas en noches de otoño. Él comienza a ver cómo, si los sentidos están abusados por el trabajo, comienzas a fusionarte con las criaturas y objetos a tu alrededor. Soy lo que hay a mi alrededor. Las mujeres entienden esto. Uno no es duquesa, a 100 yardas de un coche. Sustancias curiosas y misteriosas surgen en los poemas cuando comienza a deslizarse en los rayos de sus sentidos. Él viajó por Connecticut en un coche de cristal. Una vez un miedo lo atravesó, en el que confundió la sombra de su equipaje con mirlos. Eso describe un momento de sombra pura, en el que la sombra se materializa en la mente consciente.
A menudo, cuando la sombra se dispara a la conciencia, durante un segundo trae consigo el conocimiento de que vamos a morir. Curiosamente, la concentración en las hormigas a veces lleva esa información a la conciencia. Me mido a un árbol alto. Me doy cuenta de que soy mucho más alto, pues alcanzo hasta el sol con mi ojo y alcanzo a la orilla del mar con mi oído. Sin embargo, no me gusta la forma en que las hormigas trepan dentro y fuera de mi sombra. Creo que sería difícil para los lectores que leen a Stevens en traducción entender la energía de la sombra moviéndose tan elegantemente a través de los sentidos, porque la riqueza extraordinaria de su inteligencia sensual aparece como auras delicadas alrededor de las palabras en inglés, como un perfume rodea cada tipo de metal y cada árbol. Los lectores criados en inglés cuyo sentido del idioma ha sido empobrecido por leer demasiado los periódicos probablemente tampoco sienten el aura complicada alrededor de las palabras de Stevens. Me sorprendió recientemente descubrir que uno de sus principales ayudantes en este esfuerzo fue William James. Normalmente pensamos en los sentidos y el pensamiento como opuestos, así que suponemos que si alguien quiere despertar los sentidos debe dejar de pensar. Cuando leí por primera vez Harmonium, me sorprendió ver que el pensamiento se expresa a través de imágenes de olor y sonido, y que las imágenes de los sentidos se intensifican a través del pensamiento que se está llevando a cabo. Lo que no sabía es que el pensamiento es del tipo recomendado por William James. Margaret Peterson lo explicó todo en un ensayo animado impreso en el número de Stevens del verano de 1971. Resulta que algunos de los poemas más enigmáticos y vivos de Harmonium son reformulaciones de párrafos de James. Un poema de Rilke que habla de la retirada de la sombra. Ya las grosellas maduras están rojas, y los viejos astros apenas respiran en sus camas. El hombre que ahora no es rico a medida que el verano avanza, esperará y esperará, y nunca será el mismo. El hombre que no puede cerrar tranquilamente los ojos, seguro de que hay visión tras visión dentro, simplemente esperando hasta la noche para levantarse a su alrededor en la oscuridad. Él es un hombre mayor, todo ha terminado para él. Nada más vendrá. No habrá nada más días que se abran, y todo lo que suceda lo engañará, incluso tú, mi Dios. Y tú eres como una piedra que lo sumerge diariamente más profundamente en las profundidades.